Vamos a hablar de las tres acciones del Padre y vamos a ver Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y fíjate lo que dice versículos 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y luego agrega y dice, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y les confirme en toda buena palabra y obra. Hay dos ideas que en el pasado que estorbaron nuestra visión sobre Dios el Padre. Y estas dos ideas son la religión y Satanás. Fíjate, la religión nos hace creer que es imposible acercarnos al Padre, ¿no? Porque nos da una idea que Dios es un Dios viejito, Dios es un Dios enojón, Dios es un Dios iracundo. La idea que el Padre no escucha y es un Dios malo y vengativo. Por eso la religión popular habla de una madre, ¿verdad? Y la madre puede acercarse, porque tú no te puedes acercar directamente al Padre porque es un viejito enojón iracundo que no escucha, es malo, es vengativo. Entonces tienes que acercarte a la madre, porque la madre es la que puede interceder por ti delante del Hijo, y el Hijo entonces va y intercede por ti delante del Padre. Eso es una mentira, hermano. Porque Dios no es ni viejito, ni enojón, ni iracundo, ni malo, ni vengativo. Y luego te encuentras con gente religiosa, y eso es en cualquier religión, no importa si es católico, presbiteriano, bautista, pentecostal, metodista. De repente te puedes encontrar también gente religiosa que habla solo de un Dios de justicia y de juicio, ¿no? Un Dios que dice, pero es justo, ¿verdad? Y vas a ver cómo Él te va a pagar, ¿no? Y alguien puede mencionar y decir, pero es Dios de amor, sí, pero también es justo, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado la religión que influye en ver a un Dios viejito, malo, iracundo, enojón, que no escucha, vengativo. Y por el otro lado, hermano, tenemos a Satanás. La segunda cosa que nos hace transquiversar nuestra visión de Dios el Padre, ¿no? Satanás, que en Juan capítulo 8, verso 44, Jesús dice que es mentiroso y padre de mentira. Y él engaña al mundo, hermano, haciéndole pensar a la gente cosas como que la condición en la que está el mundo es culpa de Dios. Por eso hay guerras, por eso hay terremotos, por eso hay inundaciones, por eso hay huracanes, por eso Acapulco está como está, ¿no? Porque Dios es un Dios malo, es un Dios enojón, es un Dios justiciero, y esa idea la transmite el diablo al mundo. O te transmite la idea de que todo lo que te pasa es culpa directa o indirectamente de Dios. Entonces la conclusión que Satanás te da es, entonces, si la culpa de cómo está el mundo es de Dios, y si la culpa de lo que te pasa es de Dios, entonces la conclusión es que Dios es un Dios malo. Pero escúchame, si queremos señalar culpables, hermano, pues entonces podemos decir que primeramente la culpa es del diablo, ¿no? Porque el diablo fue el que vino a traer maldición a este mundo. El diablo fue el que vino a traer rebeldía, y luego la culpa es de la maldad y el pecado del mismo hombre. Las personas hacen lo posible por maldecir sus vidas y luego le echan la culpa a Dios, ¿no? Nos pasa lo que nos pasa por causa de nuestras propias acciones y decisiones, y luego decimos que la culpa es de Dios. Pero si la culpa es de alguien, si pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Pues primeramente es del diablo, y segundo es de lo mismo que hacemos nosotros. La tierra está como está por culpa del pecado del hombre y culpa de Satanás, que en el principio tocó al hombre y el hombre se dejó engañar. Pero necesitamos ver nosotros y conocer a Dios no conforme a lo que dice la religión o conforme a lo que dice el enemigo, sino de acuerdo a lo que dice su palabra. Y no vayas ahí, pero Hebreos capítulo 10, verso 19 dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso significa, hermano, que podemos entrar con libertad a la presencia del Padre.
Y lo hacemos no por nuestras justicias o por nuestras buenas obras, sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Nuestra cita base allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 16 al 17 dice que nuestro Padre Celestial hace 3 cosas por nosotros, y te las voy a mencionar en esta tarde, en los próximos 160 minutos. ¿Está bien? ¿Sí? 3 cosas que Dios el Padre hace por nosotros. Fíjate, no el Hijo, no el Espíritu Santo, aunque los 3 son uno, es un solo Dios, pero estamos hablando aquí específicamente de la persona o de la primer persona de la Trinidad, el Padre. Y dice que la primera cosa que el Padre hace es que, la cita que el base que leímos ahí en 2 de Tesalonicenses 2, 16 al 17, dice que Él nos ama. El Padre nos ama. La verdad, hermano, no es lo que dice la religión ni lo que dice Satanás. La verdad es lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que Dios es amor. No lo busques, pero en 1 de Juan capítulo 4 versos 8 y versos 16, en el verso 8 y en el verso 16 2 veces dice Juan: Dios es amor. Y es una verdad que no solamente vemos en la primera carta de Juan, es una verdad que vemos a través de toda la Biblia. Y es verdad, hermano, que Dios es un Dios justo, pero escúchame, su justicia actúa en base a su amor. Él corrige y trata con nuestras vidas por amor. Algunos dicen, hermano, eso no lo entendí. Pues te pongo el ejemplo de un papá o de una mamá que castigan a su hijo porque los odian y les caen bien gordos. ¿Así es, hermano? No, el papá y la mamá corrigen y castigan a su hijo. ¿Por qué, hermano? Por amor, porque lo aman tanto que lo necesitan corregir. Pues decía una persona hace muchos años, y a mí se me quedó muy grabado, él decía: si yo no corrijo a mi hijo, lo va a corregir un judicial. En ese entonces un judicial, ¿verdad? Hoy día un militar o una persona de la, ¿cómo le dicen a estos que andan ahí? De la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, como yo no quiero que a mi hijo lo corrija un guardia nacional, como yo no quiero que a mi hijo lo corrija un policía, pues entonces mejor lo corrijo yo. Porque yo lo amo y le voy a dar corrección con amor. El de la Guardia Nacional no lo va a corregir con amor. El policía no lo va a corregir con amor, pero yo lo voy a corregir con amor. Y los papás dicen la frase muy cantada que dice: me duele más a mí que a ti. Y créeme, no lo entendíamos cuando éramos hijos, ¿verdad? Pero ahora que somos adultos decimos: ya sé por qué mi papá decía esto, ¿verdad? Porque es verdad. Me duele más corregirte a mí que a ti, pero te tengo que corregir. Qué padre tan malvado eres que le quitaste el iPhone a tu hijo por un mes por causa de lo que hizo. No, al contrario, qué bueno que lo hiciste, ¿verdad? Eso habla de que eres un padre justo, pero eso habla de que eres un padre amoroso, porque es probablemente la única manera en la que tu hijo va a reaccionar. Ahora yo te pregunto, ¿y cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por la corrección de sus padres cuando eran jóvenes? A ver, levanten su mano. Yo la levanto, ¿verdad? En el momento nos quejamos, en el momento de ser jóvenes decimos: no se vale, ¿cómo es posible, verdad? No me aman, no me quieren. Pero después, cuando ya maduras y cuando ya tienes hijos, ¿no? Y tienes una familia, volteas para atrás y dices: gracias a Dios por las correcciones de mi papá y de mi mamá, porque no sé dónde estaría si no hubiera sido por ellos, ¿no? Dios es un Dios justo y su justicia actúa en base de su amor. Él es un Dios de amor y Él corrige y trata con nuestras vidas por amor. Y por amor, hermano, no nos puede dejar como estamos. Gracias a Dios que Él no nos deja como estamos. Él nos cambia y nos transforma por amor. Y la palabra griega que vemos ahí en la cita base que leímos, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, dice que Dios nos amó. Y esa palabra amó en griego es agapao, que tiene que ver con un amor que es más que un sentimiento o es más que una emoción. Tiene que ver con una actitud deliberada de la voluntad.
Es decir, Dios nos amó deliberadamente, voluntariamente e intencionalmente. Por eso Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó, y ahí esa palabra amó es otra vez la palabra griega agapao, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, fíjate, de tal manera amó Dios que dio. No recibió, dio por amor. ¿A quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, hermano, el plan de salvación para el hombre nació en el corazón de amor del Padre. El Padre y el Hijo acordaron la muerte en la cruz por nosotros. El plan eterno de salvación fue manifestado desde el libro de Génesis. Y por eso tú encuentras ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15 que Dios le dice al diablo, a la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esta cita, hermano? Significa que Dios estaba planeando la salvación del hombre desde el principio. Si fuera un Dios iracundo, irracional, únicamente justo y vengativo, no, hermano, pues en ese momento no hay cita de Génesis capítulo 3 verso 15, ¿verdad? En ese momento fulmina a Adán, fulmina a Eva y termina con todo. No se vale, ¿verdad? No es posible, yo soy iracundo, yo soy vengativo. Entonces ya, adiós, se muere Adán, se muere Eva, se termina el problema, destruye el mundo y se acabó. Y se olvida de todo, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. Dios amaba tanto a Adán y amaba tanto a Eva y amaba tanto a todos sus descendientes, y Él sabía que de esos descendientes ibas a nacer tú, ibas a estar vivito en el año 2023. Y desde ahora yo planeo la salvación. La solución al pecado, hermano, involucró el amor decidido de Dios. Por eso en primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no dimos el primer paso para amar a Dios. Dios dio el primer paso. ¿Desde cuándo? Desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Desde antes de la creación del mundo Dios dio el paso. Porque ¿sabes algo, hermano? Dios sabe todo y conoce todo, y desde antes de la creación del mundo Él sabía que nos íbamos a perder. Y Él dijo, pero va a haber una solución, y va a haber una solución no en mi justicia, va a haber una solución en mi amor. Yo voy a proveer sacrificio para el hombre. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, fíjense cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque en su amor, hermano, Él nos hace sus hijos. No solamente somos criaturas de Dios, ahora pasamos a ser hijos de Dios. Y por ese amor incondicional de Dios hacia su creación fue que vino a morir por nosotros, para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Fíjate, yo quiero que vayas conmigo, Isaías capítulo 35, por favor. Versículos 3 y 4. Escucha este pasaje porque es muy interesante. Dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Y escucha lo que dice al final de esta cita, hermano. Dios mismo vendrá y los salvará. ¿Quién iba a venir a salvarnos, hermano? Dios. ¿Y quién vino? ¿Pero quién vino? Sí, Dios, pero ¿quién? Jesús. Esta cita demuestra que Jesús es Dios, porque dice la Biblia, y Él mismo, Dios mismo, vendrá a salvarnos, y el que aparece es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Para todos los que creen o no creen que Jesús sea Dios, pues ahí está la cita, ¿verdad? Dios mismo va a venir y nos va a salvar. Dios tomó forma de hombre para salvarnos y librarnos del pecado. Fíjate que no dice, Dios mismo mandará a un ángel importante
a morir por ustedes. Dios mismo hará a un hombre bueno, justo, perfecto, para que ese hombre se encargue de la salvación. No dice eso. Dice, Dios mismo va a bajar. Y luego tú lees en Filipenses que se despojó de ser igual a Dios y no tuvo eso como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que lo dejó todo, lo abandonó todo para venir a tomar forma de siervo y morir por cada uno de nosotros. Dios mismo trabajó en tu salvación, en mi salvación, y lo hizo por amor. Él mismo intervino en la salvación. ¿Por qué? Porque nos ama como una decisión. Aunque sabes algo, bueno, no sé de ti, pero de mí no valía la pena mucho salvarme. Porque Dios sabía que después de salvarme, yo la iba a volver a regar. ¿Y sabes algo? Y Él me iba a volver a perdonar. Y me viene perdonando y perdonando y perdonando. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos ama como una decisión. Nos ama deliberadamente. Nos ama aunque no valgamos la pena, aunque seamos infieles. Dice la Biblia, y tú puedes ser infiel, pero yo voy a permanecer fiel para contigo. Y la obra que me he propuesto hacer con tu vida, la voy a terminar, cueste lo que cueste, ¿verdad? Voy a estar contigo todos los días de tu vida y no te voy a abandonar. Y escúchame, hermano, si nos alejamos de Dios, Dios va por nosotros y Dios regresa a nosotros una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Y Él nunca se va a cansar de tratar de jalarte y de llevarte, atraerte hacia Él con lazos y cuerdas de amor. Ay, hermano, desde que me alejé de Dios me ha ido como en feria. ¿Sabes? Eso es el amor de Dios actuando a través de los problemas solamente para que regreses a Él, para que lo busques a Él. La segunda cosa que el Padre hace por nosotros es que nos da, dice ahí la cita base que leímos al principio, nos da consolación eterna. Ve conmigo, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y fíjate el capítulo 1 en el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo es el Padre? Es un Padre de misericordia y en su misericordia nos consuela. ¿Escuchaste eso que acabo de decir? En su misericordia Dios, el Padre, nos consuela. Y para eso tengo una cita increíble. Ve conmigo, regrésate. Isaías capítulo 57. Y fíjate lo que dice el versículo 16 y 18. Y esta cita, como muchas citas en la Biblia, habla del gran amor del Padre. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Pues decaería ante mí el espíritu, con E minúscula, porque está hablando del espíritu humano, del espíritu del hombre. Dice, y las almas que yo he creado. Fíjate lo que dice verso 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió siendo rebelde por el camino de su corazón. Y yo, dice el verso 18, he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Fíjate, ¿de qué está hablando este pasaje, hermano? Este pasaje, como muchos otros de la palabra del Antiguo Testamento, demuestran el carácter de amor del Padre. Dios conocía la condición y el estado de su pueblo Israel. Este pasaje está hablando de Israel como si fuera un hombre, una persona, pero está hablando del pueblo entero. Y dice que, bueno, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero tú puedes entender que desde que salieron de Egipto, Israel fue rebelde e idólatra. Desde que salieron de Egipto, salieron rebelándose en contra de Dios y salieron amando la idolatría. Y esa idolatría empezó en un nivel muy bajo
y con el paso del tiempo esa idolatría fue creciendo. Y pasaron los años después de que salieron de Egipto, hermano, y desafiaron constantemente a Dios con sus actitudes. Cientos de años el pueblo de Israel viviendo en infidelidad, en adulterio espiritual, sin amar a Dios y sin creer a sus promesas. Y entonces Dios se enojó contra ellos y los castigó. Dice ahí versículo 17, dice, por su codicia. ¿Cuál codicia? Porque codiciaban todo, codiciaban los ídolos ajenos, codiciaban la vida de los paganos, codiciaban la vida de los que no eran judíos, codiciaban a las naciones. Le dijeron a Samuel, ponnos rey como tienen las demás naciones, porque no queremos ser una nación que sea dirigida por un Dios, queremos ser una nación que sea dirigida por un rey humano. Y desecharon a Dios. Y Dios dijo, está bien. Samuel vino con Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo, escucha lo que acaban de decir, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Cientos de años, hermano, viviendo en infidelidad. Y dice ahí el versículo 17 que se enojó contra ellos, que los hirió, que escondió su rostro y que se indignó. Pero dice el Señor, que es un Dios de amor, no puedo estar enojado con ellos para siempre. Yo te pregunto esta mañana, ¿has visto alguna vez en tu vida alguna situación tal vez familiar o con algunos vecinos o amigos tuyos de un papá, de una mamá que se enojan con su hijo o con su hija por algo que hicieron de veras terrible y se enojan con ellos y vamos a suponer que no sé, les dejan de hablar? ¿Has pasado por alguna situación? No tú tal vez, pero sí, mi tío, ¿verdad? El hijo de un amigo, así pasó, ¿verdad? Tenían un hijo, tenían una hija que no sé qué les hizo, ¿verdad? No sé en qué cayó y estos padres se indignaron tanto, se enojaron tanto, que después de reprenderle le dejaron de hablar y le dejaron de hablar por una semana, por un mes, por un año, por 10 años, hermano. Escúchame, yo te pregunto, ¿y quién fue el primero que dio el paso de buscar al hijo o a la hija? ¿Quiénes fueron? La mayoría de las veces, los padres. El padre dice, ya llevamos 3 meses sin hablarle a la hija, ya llevamos 3 meses sin hablarle al hijo. Vamos a buscarlo. ¿Cómo estará? ¿Qué le habrá pasado, verdad? ¿Tendrá dinero? ¿Dónde vivirá? ¿Dormirá bien? ¿Comerá? ¿Tendrá trabajo? Y entonces los padres, después de algunos meses, después de algunos años, ya no pueden soportar más. Y van y lo buscan y se enteran, ya me dijo la amiguita, el amiguito que está viviendo en no sé dónde, que está viviendo con fulano de tal, ¿verdad? Que está en una casa allí. Y van y tocan y lo buscan, hijo, hija, aquí estamos. Y luego todavía el hijo se pone sus moños, ¿no? Pero escúchame, el que da el primer paso, generalmente casi siempre son los padres. Dios dio el primer paso. Dice Dios, yo no puedo estar enojado para siempre con mi pueblo Israel. Es verdad, me enojé, le herí, escondí mi rostro, me indigné. Y escúchame esto, ahí dice la cita, y la respuesta de ellos no fue, después de que yo me indigné y me enojé y escondí mi rostro y le dejé de hablar, la respuesta de Israel no fue, Dios, perdónanos, nos arrepentimos, venimos como nación humillados delante de tu presencia para clamar tu misericordia. La respuesta de ellos no fue esa. La respuesta de ellos fue seguir siendo rebeldes. Dios regresó a ellos. No puedo estar indignado con ustedes toda la vida. No puedo dejarles de hablar toda la vida. No puedo estar enojado con ustedes para siempre. Y la respuesta de ellos fue rebeldía. Y por eso dice el Señor ahí en la cita que acabamos de leer, yo conozco sus caminos. Y aún así, por puro y mero amor, yo decido, dice Dios, sanarle, pastorearle y consolarle. Pero Señor, pero no son mejores, siguen siendo rebeldes. Y Dios dice, pero yo soy un padre de amor. Y aunque los conozco y sé sus caminos y conozco su rebeldía, yo los voy a sanar, yo los voy a pastorear y yo les voy a dar consuelo.
Ese es el corazón de misericordia y consuelo que Dios muestra para nosotros, hermano. Ese es el Padre que tenemos. No es, como yo decía al principio, no es el Padre que la religión te ha enseñado, ni es el Padre que Satanás te ha engañado y que te ha dicho que es. Nuestro Dios, el Padre, es un Dios que es un Dios de misericordia y es un Dios que en su misericordia nos consuela. El salmista también conocía a ese Dios misericordioso y consolador. Y en el Salmo capítulo 94, versículos 17 al 19, el salmista dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, dice el salmista, mi pie resbala, escucha, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones, fíjate lo que hacía la consolación de Dios, dice, alegraban mi alma. Tenemos un Dios, el Padre, hermano, que en medio de nuestras pruebas y tribulaciones podemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro consolador. Y no solamente nos consuela, sino que también esa consolación trae alegría, dice ahí, a nuestra alma. ¿De qué está hablando? Trae alegría a tus sentimientos, a tus emociones y a tus pensamientos. En medio de tu necesidad, en medio de tu tribulación, en medio de tu problema, Dios te consuela y alegra tu corazón. Oye, pero es para que estuvieras preocupado, es para que estuvieras comiéndote las uñas, es para que no durmieras. No, porque ¿sabes algo? La consolación de Dios me da paz, la consolación de Dios me da reposo, la consolación de Dios aún me hace sonreír. Tengo este problemón increíble, es verdad. Y sí, a lo mejor estoy un poquito nervioso, pero tengo paz, porque Dios me consuela. Dios consuela a mi corazón. Porque es un Dios de amor. Es un Padre que me ama, que tiene misericordia, y en esa misericordia Él me consuela. Y la tercera cosa que hace el Padre, escúchame, la tercera cosa que hace es, según la cita base que leímos al principio, es que nos da esperanza. Fíjate lo que dice primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjate cómo dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que Dios nos da, hermano, viene acompañada de confianza, porque cuando hay esperanza, hay confianza. ¿Por qué? Porque sabemos, entendemos, creemos que todo va a estar bien. No sé qué va a pasar, pero Dios me da esperanza y todo va a estar bien. Pablo estaba en la cárcel y le pedía a los hermanos de Filipos: oren por mí, para que sea liberado de esto. Pero Pablo agrega y dice: puedo ser liberado de dos maneras. La primera liberación puede ser que un juez o alguien dictamine y diga: Señor, usted no ha cometido nada, fuera, ¿verdad? Salga de la cárcel, está usted libre. Esa puede ser la primera liberación. Pero puede haber también una segunda liberación, que sea que me corten la cabeza. De cualquiera de las dos maneras yo voy a ser liberado. Y yo les pido, decía Pablo a la iglesia de Filipos, yo les pido que oren por mi liberación, sea saliendo de la cárcel o sea cortándome la cabeza y yéndome con el Señor. Porque esa sería la gran liberación. Y dice Pablo: si me cortan la cabeza y voy con el Señor, amén, qué alegría, qué bendición. Pero sé que es necesario que yo continúe con ustedes, entonces oren por mi liberación física, ¿verdad? Pero sea la que sea, yo la recibo de parte de Dios. Mi esperanza es que la oración de ustedes, mi esperanza es que el Padre Celestial me va a dar liberación saliendo de esta prisión o yendo a su presencia. Escúchame, hermano, esa es la fe que nosotros necesitamos tener. Y esa es la esperanza que Dios nos da.
Hermano, ¿no estás preocupado por tu enfermedad? Mira, pueden pasar dos cosas. Una, que Dios me sane, o dos, que me vaya a la presencia del Señor. Y si me voy a la presencia del Señor, gloria a Dios. De alguna de las dos maneras Dios me va a sanar. Entonces, como tengo esperanza en Dios, también tengo confianza en que todo va a estar bien, en que Dios me va a ayudar, en que Dios está conmigo. Fíjate, hay diferentes niveles de esperanza o diferentes tipos de esperanza que podemos hablar aquí esta mañana. Primeramente, tenemos la esperanza de una vida eterna, una vida resucitada. Nuestros cuerpos van a ser resucitados y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que nuestro cuerpo se va a quedar allí haciéndose polvo y o siendo comido por gusanos. Nuestra esperanza es que un día nuestro cuerpo se va a levantar como un cuerpo glorificado y va a estar en la presencia de Dios. Un cuerpo glorificado sin dolor, un cuerpo glorificado sin quebrantamiento. Hermano, usted viera lo que he sufrido en esta tierra con este cuerpo, ¿verdad? Ya me duelen la ciática y ando todo encorvado y ya me operaron de esto y ya me operaron de esto otro y ahora me están haciendo análisis de no sé qué. Pero escúchame, pero un día vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, sin ningún dolor, sin ningún achaque. Se perdieron de un momento para levantarse, gritar, decir gloria a Dios, amén, aleluya, ¿verdad? No vamos a ver personas con cáncer, no vamos a ver personas con reumas, no vamos a ver personas con diabetes, no vamos a ver personas con situaciones difíciles. Nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados, hermano, como el cuerpo de Jesús. Por eso habla de Cristo Jesús, su resurrección. Esa es nuestra esperanza viva, que así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar un día. Y Jesús podía aparecerse a sus discípulos, las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas y Jesús se aparecía en medio de ellos, ¿no? Y comió con ellos pescado. Cuando llegaron a la orilla y estaba preparando un pescadito y se lo comió con ellos. Es increíble, ¿no? Vamos a comer en las bodas del Cordero con nuestro Señor, con nuestros cuerpos glorificados. Vamos a tomar vino, hermano. Amén, amén dijeron por acá, ¿verdad? Le gustó eso, ¿no? Hasta lo desperté, amén. Vamos a celebrar las bodas del Cordero y vamos a comer, no porque tengamos hambre, sino solamente por celebrar y por festejar, amén. Y vamos a tener cuerpos glorificados, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Esa es nuestra primera esperanza. Otra esperanza es saber que Dios está con nosotros, amén. Dios está contigo, dice Jeremías capítulo 20 versículo 11, como poderoso gigante. Dice Romanos 8:31 que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esa es nuestra esperanza. Escucha, nuestra esperanza de que vamos a resucitar, nuestra esperanza de que Dios está con nosotros, la esperanza de saber que nada nos puede apartar de su mano, hermano. Nada, absolutamente nada. Dice Pablo en Romanos, ni la muerte. ¿Por qué ni la muerte? Porque la muerte no nos separa de Dios, más bien al contrario, la muerte nos abre la puerta para entrar a la presencia de nuestro Señor. La esperanza, hermano, de que podemos acercarnos a Dios, de tener la confianza, dice Hebreos capítulo 4, verso 16, que podemos acercarnos confiadamente a Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La confianza que tenemos de acercarnos a nuestro Padre celestial. Nuestra cita base ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 16 al 17 dice que el Padre nos ama, nos consuela y nos da esperanza. Y si lees bien la cita base que leímos al principio, dice que nos ama, nos consuela y nos da esperanza, y todo eso es por pura y mera gracia. No porque lo merecemos, no porque valemos, no porque hacemos, no porque damos, sino por pura y mera gracia.
porque, escúchame, porque al Padre Celestial le place, al Padre Celestial le da la gana amarte, consolarte y darte esperanza. Yo voy a terminar con esta cita. Ve conmigo a Juan y fíjate lo que dice el capítulo 10, versículos 27 al 30. Está hablando Jesús y dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas de Dios hay aquí? A ver, levanten su mano. Amén. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y Abby me estaba hablando hace unas semanas de una persona que estaba dando testimonio que fue a un rancho donde había ovejas. Y de repente el que las estaba cuidando le dijo: aguántame tantito aquí, espérame tantito y deja que yo vaya a hacer no sé qué, y ahorita regreso en unos cuantos minutos, pero quédate aquí con las ovejas. Y entonces de repente cuando él se quedó ahí, una de esas ovejas empezó a correr y se fue. Y él dijo: yo no puedo correr a seguirla a esa oveja porque todas estas que están acá se me van a echar a correr también, entonces ni modo que se vaya, ¿verdad? Prefiero perder a una y que no se me pierdan todas las demás. Y entonces cuando llegó el pastor de las ovejas, su amigo, llegó y le dijo, ¿qué pasó? Y dijo: se fue una por allá y no sé dónde se metió, se escondió y ya no la veo y estoy muy preocupado, perdóname. Hijo, no te preocupes, no pasa nada. Y entonces se volteó y gritó. ¿Qué nombre gritó? ¿No te acuerdas? Bueno, imagínate que gritó Wendy, ¿verdad? No sé. Wendy. Wendy. Y la tal Wendy sale de por allá de unas rocas y unos matorrales corriendo y viniendo ahí al pastor. Dice: y entonces, dice esta persona que estaba contando testimonio, y entonces yo entendí que cada oveja tenía nombre y que el pastor las conocía y que las ovejas escuchaban la voz del pastor. Y cuando la oveja escuchó la voz del pastor gritando Wendy, ¿verdad? La oveja salió corriendo porque reconocen la voz de su pastor. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús sabía de esto y los discípulos sabían de esto porque eran personas que se dedicaban a cuidar ovejas, ¿verdad? Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escúchame, hermano, esa es una bendición, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ahora fíjate lo que dice el verso 29, dice: mi Padre. ¿Quién, hermano? ¿Quién? El Padre. Mi Padre que me las dio. ¿Escuchaste eso, hermano? El Padre fue quien les dio las ovejas al Hijo. Fue el Padre que te escogió a ti. Fue el Padre que vino a morir por ti. El mismo Padre que le dijo al Hijo: estas son mis ovejas, las pongo en tus manos. Cuídamelas, le dice al Hijo. Pero la iniciativa vino ¿de quién? Del Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, primero dice: nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Y luego dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Es un mismo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un mismo Dios. Dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque, y termina ahí la conclusión que yo estoy hablando, ¿verdad? Porque yo y el Padre, uno somos. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre, hermano. Yo te digo esta mañana, porque le pertenecemos a Él, porque nos compró con su sangre. Le pertenecemos a Él y nadie nos puede separar de su amor. Podemos tener tribulaciones, podemos tener dificultades, podemos tener desengaños con otras personas, pero nadie nos puede alejar de la mano de un Padre que nos ama, nos consuela y nos da esperanza. Tenemos un Padre celestial que es justo y santo, pero que, escúchame, nos ama entrañablemente. Tú no te puedes imaginar el amor que Dios tiene por ti.
Alguien puede decir esta mañana: no, hermano, ¿qué amor va a tener por mí si yo he fallado y le he regado y he sido infiel y cada vez la riego más? Escúchame, Dios tiene un amor incondicional, increíble por ti. Un amor que es una decisión para ti, un amor que es deliberado. Tenemos un Padre que nos consuela en medio de nuestras necesidades y tribulaciones. Y tenemos un Dios que nos da esperanza. Nos da esperanza ahora y por la eternidad. ¿Lo crees, hermano? Podemos pararnos esta mañana y darle gracias a Dios por ese Padre bueno, amoroso, justo, santo, lindo, bello que tenemos. Puedes levantar tus manos ahí donde estás y decirle: Señor, gracias. Gracias por ser mi Padre celestial. Gracias porque yo ya no tengo el pensamiento religioso de creer que tú eres un Dios enojón, viejito, iracundo, vengativo, malo. Sino que yo ahora creo, Señor, que tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre bueno, tú has sido un Padre bueno para mí. Que a pesar de conocer mi rebeldía y a pesar de conocer mi corazón y a pesar de conocer mis actitudes, mis fallas, mis errores, mis maldades, tú vienes a mi vida una y otra y otra y otra y otra vez. Y me guardas y me cuidas y me proteges y me rodeas con tus brazos de amor, porque tú eres un Padre bueno para mí. Un Padre que me ha amado. Tu palabra dice: desde antes de la fundación del mundo. Yo vi tu mano de amor aún desde antes de convertirme, Señor. Salvándome y librándome de un montón de cosas. Y ahora puedo ver tu mano de amor salvándome y librándome de un montón de cosas. Y yo te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias porque eres un Dios bueno que me consuela. Alegras mi alma. Me das paz, me das reposo. Me fortaleces en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Y eres un Padre bueno que me da esperanza. Y por causa de darme esperanza, tengo confianza en ti, Señor. Y sé que puedo acercarme a tu presencia. Y sé que puedo venir delante de ti. Y sé que puedo orar. Y tú me escuchas y me oyes y respondes de acuerdo a tu voluntad para mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos ahí, dale gracias a Dios. Dile: Padre, gracias. A pesar de mi situación, a pesar de mi necesidad, a pesar de mi tribulación, a pesar de mi angustia, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy pasando, Padre, tú estás conmigo porque eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre de amor, un Padre dulce para mí, Señor. Que mandaste a tu Hijo a morir por mí. Un Padre que me amó tanto que dio a su Hijo para morir por mí, para salvarme de mis pecados. Y yo te doy gracias, Señor. Yo quiero responder a tu amor. Yo quiero amarte como tú me amas a mí. Yo quiero responder a tu amor como tú me amas a mí, Señor. Quiero servirte, quiero entregarme, quiero rendirme. Quiero doblegar mi corazón delante de tu presencia, Señor. Quiero responder a ese amor con el mismo amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te alabamos hoy, Señor. Te glorificamos y te damos gracias por ser nuestro Padre amoroso. Quédate así un momento delante de la presencia de Dios. No abras tus ojos, ciérralos ahí. Y dile: gracias, Señor. Deja que Dios te rodee con sus brazos de amor. Deja que Dios sane, restaure. Deja que Dios traiga paz a tu vida. Deja que el Padre se muestre a tu espíritu como un Padre de amor, a tu corazón como un Padre de amor, como un Padre bueno.
Quédate un momento ahí en la presencia de Dios. Disfruta este tiempo y dale gracias. Solo dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque tenemos un Padre amoroso, bueno, justo, santo, misericordioso. Todo va a estar bien. No te preocupes por el futuro, no te preocupes por lo que va a venir, no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Tú tienes un Padre bueno, tú tienes un Padre amoroso que hoy te dice todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Solo aprende a amarlo a Él como Él te ama a ti. Solo aprende a rendir tu vida delante de su presencia. Solo aprende a buscarlo. Solo aprende a escuchar su voz y a correr a Él. Y Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer en tu vida. Él va a derramar lo que se ha propuesto derramar sobre ti. Aquí está todo, Señor. Ponemos todo en tus manos. Ponemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra familia, nuestro matrimonio. Ponemos todo delante de ti, Señor, sabiendo que tú has sido un Padre bueno y eres un Padre bueno para nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.